Buenas noches, amados hermanos, una vez más con ustedes en esta hora para continuar nuestro estudio relacionado al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, basado en Lucas 1, del capítulo 1 en todos esos versículos, y gracias a nuestros hermanos pastores que están también presentes para continuar ese estudio con ustedes, y esperamos en Dios que usted continúe con nosotros, pero queremos orar antes de iniciar este estudio. Oremos. Nuestro Dios y Padre, te damos muchas gracias en esta hora por guardarnos, Señor, durante una semana y hoy reunirnos de nuevo para poder estar acá, Señor, y continuar con ese estudio de la bendita palabra tuya, Señor, y en la cual, Señor, nos damos cuenta de tu nacimiento, en la cual también veniste, Señor, para redimirnos de nuestros pecados, Padre amado. Muchas gracias por ello, gracias te damos por los hermanos que siempre están en sintonía y seguir este estudio juntamente con nosotros, Padre amado, y deseamos de todo corazón que tú sigas siendo nuestro maestro, nuestra guía, Señor, en estas palabras, y que esta palabra, Señor, bendita, pueda llegar a los corazones de nuestros hermanos. Te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Desde ya queremos darle tiempo a nuestro pastor, hermano Abdiel López. Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Acá continuamos el estudio que comenzamos hace 2 semanas sobre Lucas capítulo 1. Queremos continuar y exponer. Empezamos hablando sobre el orden en que Lucas escribió y la forma ordenada de proponerlo. Vimos que nos propone un paralelismo entre el nacimiento de Juan y de Jesús. El ángel Gabriel, que le da el mensaje al papá de Juan y a la mamá de Jesús, también tiene similitudes. Continuamos hablando de la experiencia de Zacarías y dice el verso 13 del capítulo 1 de Lucas: pero el ángel le dijo, no temas, Zacarías. Recuerda que concluimos la semana pasada con el asombro de Zacarías ante la presencia de ese ser resplandeciente, de ese ángel fuerte que se presenta delante de Zacarías. Entonces dice la escritura, pero el ángel le dijo, no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída. Tu esposa Elizabeth te dará a luz un hijo y le pondrás el nombre Juan. Vamos a anotar estas cosas que vamos a mencionarle. Hay por lo menos 6 cosas que debemos de notar. 3 de ellas las mencionaré yo y luego mi hermano pastor José continúa hablando de estas cosas. Primero dice, no temas. En otras palabras, es como que le dijera, deja de tener miedo y anímate. No sabemos, la semana pasada hablamos del asombro, de la impresión de Zacarías. No, debería ser alentador para nosotros con cuánta frecuencia en la escritura Dios o Cristo dice a su pueblo que no teman, sino que cobren ánimo. Esta frase se menciona mucho en todo el texto bíblico, no temas. Y es que realmente como seres humanos solemos ser presa fácil del miedo y del temor. Recuerda que en el Salmo 112, por ejemplo, se menciona de que el hombre que teme a Dios, el hombre que sirve a Dios, dice, no tiene temor incluso de las malas noticias. Entonces es una lección y aquí el ángel le dice lo mismo, el ángel Gabriel le dice lo mismo aquí a Zacarías, no temas, cobra ánimo, anímate. De otra forma está diciendo, tengan fe, porque el desánimo tiene que ver con la falta de fe. Y es que verdaderamente la salvación por gracia, por medio de la fe, no es una invención paulina, está firmemente arraigada en las Escrituras. Por eso damos gracias a Dios y Él en nuestra salvación hace esa expresión, no temas. La segunda cosa que menciona es, tu petición ha sido oída. ¿A qué petición se refiere? Aquella que apenas Zacarías acaba de pronunciar cuando en forma repentina le apareció el ángel, era consecuencia de la súplica para que la paz en su sentido más rico, la salvación fuera otorgada a Israel. Hacía un momento Zacarías estaba orando y pidiendo por la paz de Israel, por el shalom de Dios en medio de su pueblo.
¿Será que esa era la respuesta que Dios estaba otorgando o esa la petición que es respondida acá? También podemos creer que estaba refiriéndose a la petición de un hijo, petición que de pronto había sido a mucho tiempo atrás. No podemos decir exactamente si era una o la otra, sino que preferimos quedarnos con las dos. Tanto la paz de Israel estaba llegando como aquel que iba a anunciar al portador de paz, al príncipe de paz, como lo vamos a ver más adelante. Además, como tercera cosa, hay una relación muy estrecha entre las dos peticiones. No estaba destinado a ser ese hijo que Elisabet engendraría, el precursor del Mesías, a través de quien la salvación vendría a Israel. Mejor aún, a todos los hijos de Dios, judíos y gentiles. Como le decía, estaba estrechamente unida y era importante entonces. Ese asombro de Zacarías recibe la respuesta de Dios en este momento cuando interviene y visita a Zacarías y le da esa noticia de una petición que ha sido oída, que puede tener dos implicaciones. La paz, que sí es cierto, era el príncipe de paz el que iban a ser, el hijo que iban a ser de Zacarías iba a anunciar la llegada y también iban a tener un hijo. Qué bendición más extraordinaria. Continúa con las otras tres cosas que debemos reflexionar a razón del verso 13 de Lucas 1, nuestro hermano José Batz. Buenas noches nuevamente. Continuamos con este precioso tema que de veras deja mucho que uno se goza en tanto ver estos temas maravillosos. Y seguimos hablando como Elisabet, dice tu esposa Elisabet, la misma cuya condición del estéril era conocida por todos, sería liberada de su aflicción. ¿Cuánta gente quizás estaba admirada de ver cómo es que Elisabet queda embarazada? Qué importante ver ese milagro, porque era algo que nadie se esperaba, de que ella era estéril. Y cómo es que ella iba a llegar a tal grado, a que iba a tener un hijo. Y eso, yo me imagino en ese caserío o en esa comunidad, de cómo la gente se contaban unos a otros. Ya te diste cuenta que tal está embarazada, pero ella no podía tener hijos. Pues no, pero y dice que el niño que va a tener ya sabe su nombre. Era algo precioso. Yo me doy cuenta que como en estos son unos milagros preciosos y aún el Señor lo sigue haciendo. Por eso dice, un hijo se predice y le da hasta el sexo del niño y le da hasta el nombre del niño, que significa Jehová es un dador misericordioso. Y el ángel prosigue, tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán en su nacimiento. Imagínense toda esta gente cuando se dio cuenta de que nació Juan. Y esta gente se queda asombrada, pero no un asombro así de tristeza, sino que de alegría. Porque el nombre Juan significa misericordioso. Dice, porque será grande ante los ojos del Señor. Vino y sidra no deberá tocar jamás y será lleno del Espíritu Santo. Aún desde el vientre de su madre, a muchos de los hijos de Israel los volverá el Señor su Dios. Los volverá al Señor su Dios. E irá delante de él en espíritu y poder de Elías para volver los corazones de los padres a los hijos y los desobedientes a la disposición de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Esta mujer traía en su vientre, ella ni siquiera lo sabía cuál era el ministerio que traía Juan, pero el Señor le hace ver que será lleno del Espíritu Santo
y que hará volver el corazón del pueblo para el Señor. Qué tremenda bendición de que hoy sigue, esta promesa sigue siendo para cada uno de los que hemos recibido a Cristo, que nuestras generaciones vienen bendecidas cuando nosotros los declaramos que son hijos de Dios, que les van a servir al Señor. Y cuando habla acerca de Juan, de que el poder del espíritu de Elías para volver los corazones de los padres a los hijos y los desobedientes a la disposición de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Miren qué ministerio lo que el Señor le trae a este varón, y es un ministerio evangelístico. Él venía con una misión de hablar, de predicar, de anunciar al Salvador del mundo y a hacer esa plataforma de evangelización para poder llevar ese mensaje de salvación. Y hoy seguimos siendo los mismos, hemos sido llamados a una misión. Por eso allá habla en el libro de Mateo 28:19, vayan y hagan discípulos. Qué bendición. Yo dejaré este mismo tema, esta continuación con nuestro hermano Eliseo. Qué importante es que dentro del estudio, dentro de la clase que estamos llevando, también estamos viendo algunas lecciones prácticas. Las lecciones prácticas tienen que ver con nuestro caminar diario, nuestra vida en este mundo. Y aquí tenemos a una pareja, 2 personas, esposos, Zacarías. Vamos a ver algunas características desde el verso 5 al 25. Y qué importante, la del verso 5, dice que su esposa era también descendiente de Aarón. Esto habla de la compatibilidad, lo que es lo esencial para la felicidad en el matrimonio. Esto quiere decir en el día de hoy creyente con creyente, ¿verdad? Porque eso va a hacer que lo que yo pienso, mi esposa también, y vamos a tener compatibilidad en el trabajo espiritual. Y esto se puede ver en el verso 5. Algo más que podemos notar en el verso 6 es que aquí hay algo bien importante, es que los dos, dice el texto, que eran justos ante los ojos de Dios. Los dos eran justos ante los ojos de Dios, no solo delante de Dios, también delante de la gente en su caminar diario. Aunque la reputación ante los ojos de los hombres no debe ser un asunto indiferente, lo más importante es la justicia ante los ojos de Dios. ¿Qué dice Dios en cuanto a mi caminar diario o al caminar del hombre en este mundo? Y al observar todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, la ley moral de Dios debe ser aplicada a las situaciones actuales de la vida. Cuán importante es este asunto de ser justo ante los ojos de Dios y también ante los hombres. Sin embargo, el verso 7 nos dice algo bien importante. Y lo que nos enseña es que ser justo no quiere decir que no suframos o estemos libres de algún problema, alguna dificultad. El texto menciona, sin embargo, no tenían hijos. Tenemos que entender de que estas personas ya eran muy ancianas, quizás 80, 90 años, ya eran personas muy, muy grandes. Quizás cuando eran jóvenes deseaban un hijo o una hija y quizás le pidieron a Dios, y el texto menciona que le pidieron al Señor y Dios no contestó en el tiempo de ellos. Algo importante que aprendemos en este verso 7 es que a Dios no le afecta el tiempo, a nosotros sí, a Él no le afecta el tiempo. Y lo importante es que esa extrema incapacidad del hombre de no poder engendrar es la oportunidad de Dios para enseñarnos lecciones grandes. Ya lo dice el Salmo 127, que herencia de Jehová son los hijos. Así que qué importante el verso 7, no tenían hijos. Pero dentro de estas lecciones prácticas, también los versos 8 al 10 nos hablan de que este personaje
llamado Zacarías, había sido elegido para quemar el incienso. Hemos visto en la semana pasada de que quemar el incienso era una oportunidad única en la vida, una vez. En la oportunidad que se le elige, solo lo podía hacer una vez. Y Zacarías tuvo la dicha de poder quemar el incienso o pedir el descenso de las lluvias de bendición, que también requiere que ascienda el incienso de la acción de gracias y la oración. Es en este momento cuando encontramos que, según el pasaje, toda la congregación reunida afuera estaba orando. Y la oración es para muchos, por los muchos, no debe ser convertida en un solo monopolio. Qué importante poder pensar en este tiempo oportuno. Por un lado, Zacarías quemando el incienso, ofreciendo la ofrenda, y por otro lado las personas afuera también estaban reunidas orando. Y una cosa más que yo voy a mencionar en los versos 11 y 12, fue entonces que se le apareció un ángel del Señor. Aunque generalmente no lo vemos, los ángeles están aquí en la tierra, están en varios lugares y están interesados en el establecimiento del reino de Dios sobre la tierra. Podemos decir que en muchas reuniones nuestras, ahí están presentes los ángeles. Hay un pasaje en Corintios también que habla que mientras no nos reunimos, los ángeles están presenciando nuestro culto. Y qué importante poder ver que aquí, en ese momento de la ofrenda, entonces encontramos a un ángel del Señor hablando a Zacarías. Bueno, continuamos con nuestro estudio en esta noche y nuestro hermano Ezequiel con nosotros para seguir lo que tenemos por delante. Gracias, Pastor Eliseo. Estamos en las lecciones prácticas de estos versículos y nos encontramos ahora en el versículo 13, que la petición ha sido oída. La tardanza, hermanos, es de Dios y no es ninguna negación. O sea, cuando nosotros oramos y oramos pidiendo algo a nuestro Señor, de repente se tarda mucho tiempo para ello, pero debemos tomar en cuenta. Entonces, en esas lecciones prácticas debemos saber, en el versículo 13, encontramos que hubo mucha paciencia de estos esposos. Y nosotros también necesitamos llenarnos de paciencia. Imagínense ustedes, desde, como decía el pastor Eliseo, desde el inicio de su matrimonio, por decirlo así, esperaban un hijo y nunca se les concedía. Se cree que a los 92 años ellos pudieron tener ese hijo. Imagínense ustedes cuánto tiempo pudo haber pasado. Entonces, y uno se desespera muchas veces al pedir una cosa a nuestro Señor. Pero aquí encontramos que necesitamos tener paciencia. En el versículo 14, muchos se regocijarán en su nacimiento. Es bueno llorar con los que lloran, dice. Puede ser que se gozan con los que se gozan, sea igualmente bueno, de cualquier cosa. El que está llorando, está pasando por una pena, pues unirnos a él también, estar en su sufrimiento. Y bien tiene razón el apóstol Pablo cuando en Romanos 12:15 nos dice que gozaos con los que se gozan, lloraos con los que lloran y alegraos con los que se alegran. Otra lección más que nosotros debemos tener. En el versículo 15 dice, y será grande ante los ojos del Señor. La insignia de la verdadera grandeza, hermanos, es la humildad. ¿Y cómo nos cuesta a nosotros aprender de eso? Ser humilde, ser sencillo. Pero recordemos que una de las lecciones más grandes debemos entender que la grandeza es ante Dios, no ante los ojos de los hombres. Nosotros podemos aparentar humildad ante los ojos de tal vez de nuestros pastores, de nuestros líderes, sin embargo no es así. Debemos tomar en cuenta, es Dios el que ve nuestra humildad, nuestra sencillez de corazón. Luego en el versículo adelante dice, y llenos del Espíritu. El entusiasmo proviene, hermanos, no de la embriaguez, o sea, el entusiasmo proviene de la embriaguez. Deja un amargo sabor.
La energía deriva de la transformación, trae una recompensa perdurable. O sea, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, estamos regocijándonos, no hay nada malo, porque la recompensa en el Señor es perdurable. Luego en el versículo 16 encontramos a muchos de los hijos de Israel hará volver al Señor. El que gana alma, hermano, es un sabio. Y Proverbios 11:30 nos dice, el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana un alma es sabio. Y alguien de nuestros pastores dijo la semana pasada en la enseñanza que debemos seguir evangelizando nosotros. En el versículo 17 encontramos para volver los corazones de los padres a los hijos. Entra el amor de Dios, sale la brecha generacional a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. La salvación empieza con Dios y también termina con Dios. En los versículos 18 al 20 nosotros podemos estar seguros de esto. El escepticismo con respecto a la promesa de Dios es inexcusable. No hay ninguna excusa, porque Dios, hermanos, lo que promete, cumple con sus hijos. Del versículo 23 al 25 nos damos cuenta, dice, así es como me ha tratado el Señor. Y cuando el Señor trata con nosotros, hermanos, siempre tratará para bendecirnos, para darnos. Entonces nosotros debemos ser también agradecidos, reconocer la soberanía de Dios, reconocer que Él es el que nos da. Y debemos tener siempre acciones de gracias ante todas estas situaciones. Continúa con nosotros nuestro pastor Bernabé en esta noche. Amén. Seguimos con este estudio y ahora regresamos nuevamente a esta parte sobre la predicción del nacimiento de Jesús. Ya vimos y acabamos de analizar todos estos aspectos acerca de la predicción del nacimiento del heraldo y nos relata de una manera muy ordenada el escritor, en este caso Lucas, esta predicción del nacimiento de aquel heraldo y ahora el nacimiento del anunciado por el heraldo. Y nos menciona nuevamente algunos aspectos que debemos de tomar en cuenta y que es con respecto siempre a Elizabeth. Nuevamente menciona en esta parte, en el versículo 36, nos menciona que era el 6º mes de embarazo de Elizabeth, y en el versículo 36 siempre hace esta mención, la llamada estéril, ¿verdad? Siempre resaltaba ese aspecto, que era un aspecto que sin duda era algo muy importante de tomar en cuenta y donde entra el labor de los milagros. Nosotros vemos aquí la responsabilidad del mismo ángel que había predicho el nacimiento de Juan, ahora es enviado a Nazaret, a la aldea de Galilea. Esta pequeña aldea que está situada en un lugar pintoresco, en una de las laderas de la cadena montañosa del Líbano. Estaba aproximadamente a unos 24 kilómetros, se encontraba esta ciudad de Nazaret. Fue a esta pequeña aldea en Galilea, donde encontramos este relato y vemos que empieza a hacer su aparición en los textos bíblicos, en Mateo 4:15, en el mismo Mateo 4, versículo 16. También vemos en Isaías 9, en sus primeros 2 versículos, la alusión a esta ciudad. Vemos acá que Gabriel fue enviado porque aquí vivía María. Era una virgen prometida en matrimonio a un hombre de la misma aldea llamado José, quien al igual que María eran de la casa de David. A medida que se desarrolla la historia del Evangelio, Nazaret va a ser mencionada repetidas veces, viene a ser una ciudad mencionada y se vuelve con mucha relevancia. Lo encontramos en el capítulo 2 de Lucas, verso 4, también en el verso 39, en el 51, se repite nuevamente en el capítulo 4, verso 16, también lo encontramos en Mateo, versos 2 y 23, 4, 13, también en el 21, 11, lo encontramos en Marcos 1, 9, en Juan 1, 45 y así como también en muchos otros versículos. Con serena dignidad y con diligencia digna de elogio,
como lo que uno atribuye a los ángeles. Fue que Gabriel había llevado a cabo su misión a Zacarías, había entregado un mensaje de gozo y de alegría. Sin embargo, como ya lo hemos visto en el estudio anterior, la percepción que se le dio a él y a su buena noticia no había sido del todo favorable. ¿Por qué? Porque venía a anunciar algo que posiblemente en nuestro conocimiento, entendimiento, era algo imposible, ¿verdad? Cómo una mujer estéril iba a poder tener hijos, cómo una mujer, un matrimonio con esa dificultad podía tener esa responsabilidad. La relación había sido, ¿cómo puede estar seguro de ello? ¿Verdad? Vemos esa reacción en Elizabeth y en Zacarías. Y ahora mismo Gabriel recibe esta comisión de llevar este mensaje ahora a María. Desde el punto de vista terrenal, el mensaje que ahora debía entregar es todavía más increíble. Finalmente ha llegado el gran momento que todas las generaciones precedentes habían estado esperando, y era la llegada del Mesías. Recordemos que todo lo que viene a través de la historia, que es en el Antiguo Testamento, el desarrollo de lo que nosotros hoy conocemos, siempre se había venido anunciando un Salvador. Se venía anunciando a alguien que vendría a liberar a su pueblo. Muchos de los antiguos o de los patriarcas o de los primeros creyentes podríamos entender de que esperaban con ansias la venida de este Salvador, y llegó el momento que el Mesías está por hacer su aparición. Y Gabriel, el ángel Gabriel, había recibido la orden de anunciar su inminente advenimiento, que ocurriría por medio de la concepción y del nacimiento. Venía de anunciar algo totalmente sobrenatural, de dar un milagro, de anunciar de que iba a venir el heraldo, del que iba a anunciar, el nacimiento del heraldo, quien anunciaría o quien precedería a el Mesías, y que sería algo totalmente extraordinario. Y es aquí donde nosotros le damos esta relevancia a este proceso o a esta parte de la historia que continuamos estudiando con el hermano Vicente. Gracias, hermano pastor. Además de esta concepción de Elizabeth y que después María, nunca más volverá a suceder. Va a producirse en la matriz de una virgen, la futura madre, a quien se va a dar la promesa de la encarnación del Salvador del mundo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y se preguntan, ¿está viviendo en Roma? Indudablemente no. En Jerusalén tampoco. Entonces, sino en Nazaret, una pequeña aldea de Galilea que algunos juzgan con desprecio, como vemos en San Juan 1:46, cuando Natanael dice, ¿saldrá algo bueno de Nazaret? Y ni siquiera se ha mencionado en el Antiguo Testamento, y la matriz que llevará ese tesoro, el más grande de todos, ¿es la de una princesa? No. Es la de una virgen comprometida para casarse con el carpintero de la aldea. Sin embargo, en comparación con la comisión llevada a cabo hace 6 meses, esta podría ser recibida con escepticismo, aún más frío, con mucha incredulidad. Gabriel obedece inmediatamente. En todo lugar las Escrituras enfatizan la santidad de los ángeles buenos, su rendición incondicional a la voluntad de Dios, mientras en actitud sublime, adoración están en su reverencial presencia, prestos a llevar a cabo instantáneamente sus órdenes. Quiero resumir lo que dice en el Salmo 148, el versículo 2, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos.
que hacéis la voluntad del Señor, continúa el Salmo 103, 20. Y el lema de ellos es siempre preparado para hacer tu voluntad, oh Señor. Preparado para hacer tu voluntad, oh Señor. A continuación, nuestro hermano pastor con lo que continúa de esta enseñanza del Evangelio de San Lucas. Bien, seguimos acá, hermanos, aprendiendo, recordando de este mensaje maravilloso que traía las buenas nuevas para el mundo, ¿verdad? El mensaje de Gabriel debía ser entregado a una virgen comprometida para casarse con un hombre llamado José, de la casa de David. Le había sido prometida en presencia de testigos en ceremonia solemne. La fiesta de bodas aún no se había celebrado y aún no vivían juntos en relación matrimonial. Todo eso era una cuestión aún futura, en conformidad con las costumbres de la época. Esto es bien importante, mis hermanos, resaltarlo, ¿verdad? Porque como ya lo veíamos, ¿verdad? El mensaje era para una mujer virgen, obviamente no estaba casada como lo vimos, era algo comprometedor para ella, ¿verdad? Para la virgen, era algo comprometedor porque sí había un compromiso de matrimonio, pero no había unidad matrimonial. Entonces, el nombre de la virgen era María, ¿verdad? Antes de entrar en detalles sobre los versos 28 al 30, mis hermanos, que relatan la reunión de Gabriel y María, es bueno dar un breve vistazo al conjunto de cosas que está rodeando esta narración, ¿verdad?, de Lucas, esta historia tan interesante. Y lo que está rodeando es que, fíjese, la amable salutación que da el ángel a la Virgen, ¿verdad? La forma en que llega con ella, el saludo, ¿verdad? Número 2, podemos ver y darnos cuenta también el temor y la perplejidad de María. Ella estaba asombrada, llena de temor, por supuesto, ¿verdad? Porque no solo era una mujer virgen, mis hermanos, sino que María, pues obviamente era una mujer temerosa de Dios, y por eso es que ella se queda llena de temor y perplejidad al ver al ángel, ¿verdad? Y número 3, las palabras tranquilizadoras del ángel, su promesa que María va a concebir y dar a luz un hijo muy especial. Una historia impresionante, mis hermanos, pero que continuaremos, ¿verdad?, la siguiente semana. Pero para concluir, yo quiero cederle el tiempo a mi hermano Eliseo, así que él nos dirige en este momento. Qué bueno haber estudiado en esta noche varios acontecimientos de la venida del Hijo de Dios, y aún a nosotros nos deja un poco perplejos los acontecimientos, el caso de lo que vimos con Zacarías, con Elizabeth, y el caso de María, José, las lecciones prácticas que nos dejan. No nos queda más que darle gracias a Dios por todos estos acontecimientos y poder visualizar a profundidad lo que tiene la enseñanza de Lucas. Vamos a orar en esta noche y esperamos disfrutar lo que la próxima semana sigue. Oremos. Bendito Dios, gracias por estar hoy aquí y poder disfrutar, Señor, de este estudio de Lucas. Nos enseña muchas cosas prácticas en la vida, pero también acontecimientos que fueron una realidad en tu venida. Gracias porque todo esto nos enseña también, Señor, que tu venida en gloria está próxima y que también en esa venida será una realidad lo que hemos hablado y leemos en tu palabra. Hoy permita seguir disfrutando, Señor, lo que tienes para nosotros. Y en esta época que se habla mucho de este tema, Señor, de la venida del Hijo de Dios, oramos, Señor, para que nos des esa bendición de disfrutar de paz, de alegría, de gozo con nuestra familia, con tu iglesia, y seguir aprendiendo, Señor,
de esta primera venida. Gracias por los pastores que hoy nos reunimos y juntos podamos llevar el estudio a los que nos están oyendo. Te bendecimos en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, queremos decirles de que la próxima semana continuaremos con el estudio que hoy hemos iniciado. Bendiciones a todos.